请看以赛亚书， Veamos el libro de Isaías, 以赛亚书第17章 Isaías capítulo 17, 第7节。 versículo 7. 以赛亚书第17章第7节， Isaías capítulo 17, versículo 7. 17章第7节。 Capítulo 17, versículo 7. 当那日，人必仰望造他们的主，眼目看重以色列的圣者。再请看第10节， Veamos el versículo 10. 第10节。 10. 因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石，所以你栽上栽美的树秧子，插上异样的栽子。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 上个星期六下午，我们曾经用这2节圣经做主题呀。 El sábado pasado hemos hablado de estos dos versículos. 谈到当纪念能力的磐石。 Hablamos de cómo recordar la roca de nuestro refugio. 今天下午我们想根据这2节圣经继续一起来学习。 Esta tarde vamos a seguir hablando sobre estos dos versículos. 题目是如何纪念能力的磐石。 El título es Cómo acordarse de la roca de nuestro refugio. 所谓能力的磐石，其实就是指着造我们的主， En realidad esta roca se refiere al Dios que nos creó. 就是救我们的神， Es el Dios que nos salvó. 就是以色列的圣者， Es también el Santo de Israel. 就是创造天地万物的主宰。 Es el creador también del universo. 那以色列民当年他们轻看了这个磐石， En la antigüedad los israelitas menospreciaron esta roca. 忘记了这个磐石， Se olvidaron de ella. 甚至离弃了这个磐石， Aún más, abandonaron esta roca. 反而去拜了偶像， Y fueron en busca de ídolos. 学当时亚兰人的样式， Actuaron de la misma manera que los sirios en ese momento. 栽上佳美的树秧子， Ellos plantaron sarmientos. 意思就只追求现实的利益呀。 Es decir, que ellos buscaban el beneficio mundanal. 结果惹神发怒了， Esto provocó la ira de Dios 最后导致国家灭亡， y finalmente causó la destrucción del reino. 人民被掳了。 El pueblo de Israel fue llevado. 因此，今天我们这些处在末世更现实、更罪恶的世界里的属灵的以色列百姓， Nosotros que somos hoy los israelitas de este mundo tan pecaminoso, 我们对这件事务必要特别的谨慎啊， debemos tener mucho cuidado con esto. 千万不可以去随从那些没有信神的人， No debemos ir detrás de las personas que no creen en Dios. 去拜那看不见的偶像， No tenemos que adorar a estos ídolos que no se ven, 只一味的贪求财力哦。 solamente en busca de riquezas. 我们应该要大有智慧啊， Deberíamos ser personas sabias. 要明白这些事情。 Deberíamos entender estas cosas. 静下心来，好好思考万物的结局是什么。 Deberíamos tranquilizarnos y meditar sobre la consecuencia de todas las cosas. 立志要永远纪念这个能力的磐石， Debemos proponernos recordar esta roca de nuestro refugio 一直到永生啊。 hasta la eternidad. 那么问题是，到底我们要怎么样来纪念这个能力的磐石呢？ Pero ¿cómo debemos hacer para recordar esta roca? 除了必须要敬虔加上知足啊， Además de ser piadosos y satisfacernos con lo que tenemos, 不一味的去贪求财力以外啦， además de no ir en busca de más riquezas, 或许我们可以从生活的角度，根据圣经归纳出在信仰上最重要的3个原则来， podemos hablar de 3 principios, básicamente, 供大家做参考，做彼此的勉励啦。 que nos puede servir como exhortación mutua. 第一点呢， Primero, 就是要敬畏神，谨守神的诫命。 debemos adorar a Dios y guardar sus mandamientos. 请看传道书 Veamos el libro de Eclesiastés, 12章， capítulo 12. 传道书12章 Eclesiastés, capítulo 12, 第1节， versículo 1. 传道书12章的第1节， Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. 12章1节， Capítulo 12, versículo 1. 你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之前，当纪念造你的主。再请看13节。
Veamos el versículo 13. 13节， 13. 这些事都已听见的，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分啊。传道书12章第1节跟13节可以算是所罗门王写传道书的总结。 Podemos decir que estos dos versículos son la conclusión de todo el libro de Eclesiastés. 所罗门王很有智慧， Sabemos que el rey Salomón era una persona muy sabia, 也很有能力， también era poderoso. 他很有钱财， Él tenía muchas riquezas, 也很懂得享受了。 también sabía cómo disfrutar. 但是当他年老的时候， Pero en su ancianidad, 他回头看看自己的人生啊， cuando vio su vida en retrospección, 这个时候他才猛然发现， se dio cuenta de repente 其实人生到头来只是一场空哦， que la vida en realidad es en vano. 真的是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都虚空， En realidad todo es vanidad. 什么都带不走的， Nada de lo que tenemos en el mundo podemos llevarnos. 只有劳苦愁烦，转眼成空而已啊。 Lo único que obtenemos es trabajo, cansancio y al final vanidad. 那么既然是这样啊， Siendo esto así, 我们要怎么样才能够在虚空的人生当中寻找到不虚空呢？ ¿cómo podemos encontrar algo que sea significativo dentro de toda esta vanidad? 所罗门王用过来人的口气指点我们真智慧哦。 Salomón, como una persona con experiencia, nos explica cómo. 告诉我们当纪念造我们的主， Nos dice que debemos recordar al Dios que nos creó 尤其必须趁着还年轻的时候， y debemos aprovechar nuestra juventud 要敬畏神啊， para adorar a Dios, 谨守他的诫命， para guardar sus mandamientos, 这种人生才有价值啊， porque este tipo de vida tiene significado. 这种人生才不至于虚空啊， Solamente este tipo de vida va a tener valor, 因为这是人所当尽的本分哦， porque esto además es el deber del hombre. 本分不尽，其他就免谈了。 Si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, entonces el resto está de más. 那么为什么所罗门王要特别强调敬畏神是人所当尽的本分呢？ ¿Por qué Salomón enfatiza en el hecho que adorar a Dios es el deber del hombre? 理由很简单啊， La razón es muy simple. 今天神既然是生我们、养我们、救我们、爱我们的磐石， Ya que Dios es la roca que nos cuida, que nos creó y que nos salvó, 我们就有责任要纪念他，就有责任要来敬畏他。 tenemos entonces el deber de adorarlo y de recordarlo. 这就好像我们必须要孝顺生养我们的父母一般了， Es como nuestro deber de honrar a los padres, 又好像我们应该要尊重治理我们的君王一样。 como también debemos ser fieles a los reyes que nos gobiernan. 这是理所当然的。 Esto es algo que es un deber. 所以圣经对于什么是义人、什么是恶人的定义啊，最简单的分别原则就是看他到底怕不怕神。 La Biblia nos da un parámetro muy claro con respecto a quiénes son buenos y quiénes son malos. Las personas que temen a Dios son buenas. 我们请看诗篇， Veamos el libro de Salmos, 请看诗篇36篇 Salmos capítulo 第一 36, 节， versículo 1. 请看诗篇36篇的第一节。 Salmos capítulo 36, versículo 1. 36篇第一节， Salmos capítulo 36, versículo 1. 恶人的罪过在他心里说：“我眼中不怕神。”第二节， 2. 他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶了。什么叫做恶人？ ¿Cuáles son las personas malvadas? 正因为他心中没有神啊， Son las personas que no tienen a Dios en el 所 corazón. 以他才敢胡作非为啊。 Por eso ellos obran de manera de como les gusta. 那反过来说，什么叫做义人？ De lo contrario, ¿cuáles son las personas buenas? 正因为他心里面存着敬畏神的心呢、 Son las personas que adoran a Dios en sus corazones. 所以他才会事事谨慎啊。 Por eso en todo lo que ellos hacen van a tener cuidado. 可见今天要纪念能力的磐石，首先一定要有一颗敬畏神的心哦。 Por eso, para recordar esta roca de nuestra salvación, debemos primero tener un corazón piadoso. 有了这种心，才有可能遵守神的诫命啊， Solamente con este corazón vamos a poder guardar los mandamientos de Dios. 他才有可能照着神所吩咐的去做。 Y solamente así vamos a obrar como Dios quiere. 我们看看古圣徒约瑟的事迹的， Veamos cómo obró José. 他就是一个活生生的实例哦。 José es un ejemplo vivo.
约瑟虽然年纪轻轻就一个人被卖到埃及去做奴隶啊， José a una edad muy temprana fue vendido a Egipto como esclavo. 他在非常恶劣的环境底下， Estaba en un ambiente hostil. 身心受到很大的煎熬， En su corazón debió pasar muchas pruebas. 而且非常孤单， Además, estaba muy solo. 并且没有第三者在场的情况底下， Además, en una situación en la que no habían testigos, 他面对他的祖母这么大的引诱， se encontró con la tentación de la mujer de su amo. 他却能够断然拒绝洁身之爱， Pero él supo cómo rechazarla. 勇敢的说不，而且转身就跑。 Además, le dijo que no y salió corriendo. 为什么呢？ ¿Por qué hizo 因 así? 为他心中有神呢、 Porque él temía a Dios. 他真的非常敬畏神呢、 Él era muy piadoso. 他绝对不敢做这种大恶来得罪神。 Él no se animaba a hacer este tipo de mal para ofender a Dios. 他更知道得罪神的结果是什么。 También sabía muy bien cuáles eran las consecuencias de transgredir las leyes de Dios. 难怪神会那么器重他哦， Es por eso que Dios lo utilizó en gran manera. 随时跟他同在， Siempre estuvo con él. 并且特别祝福给他， Además, lo bendijo grandemente. 让他不止成为全埃及的宰相， No solo que se convirtió en el segundo en importancia en Egipto, 而且还得到以色列长子的名分呢。 sino que tuvo la bendición del hijo primogénito de Israel. 请看历代志上， Veamos primero de Crónicas, 旧约圣经历代志上第5章， primero de Crónicas capítulo 5, 历代志上第5章 primero de Crónicas capítulo 5, 第1节， versículo 1. 历代志上第5章的第1节， Primero de Crónicas capítulo 5, versículo 1. 5章1节。 Capítulo 5, versículo 1. 以色列的长子原是流便，因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟，只是按家谱他不算长子啊。好，第2节， 2. 犹大胜过一切弟兄，君王也是从他而出，长子的名分却归约瑟啊。约瑟不只是做了埃及的宰相， José no solo que fue el gobernador de Egipto, 他还成了以色列长子的名分呐。 sino que también obtuvo el título de primogenitura en Israel. 真的是双喜临门呐。 Realmente tuvo una doble bendición. 那为什么神会给他这么大的福气呢？ ¿Por qué Dios le dio una bendición tan grande? 神用这个莫大的福气来回报约瑟那颗真正敬畏神的心。 Dios le devolvió el favor de el corazón tan piadoso que tuvo José a su temprana edad. 那神更用这甚好的结局来印证约瑟那个谨守神诫命的行为啊。 También hizo esto Dios para mostrar cuán piadoso era José. 神要告诉我们， Dios quiere mostrarnos 只要我们能够用实际的生活来证明我们的确没有忘记生我们、养我们、救我们、爱我们的磐石， que si nosotros demostramos a través de nuestras conductas y nuestra vida que no nos olvidamos de Dios, 那么我们也可以跟约瑟一样啊， vamos a ser igual que José. 能够一生一世蒙神同在的。 Vamos a ser personas a las que Dios acompaña. 因此，所谓纪念能力的磐石，绝对不是一种口号。 Por eso no es solamente algo que dicen la gente de recordar la roca de Dios. 也绝对不是单单来聚会、读经、祷告这样就够了。 No es una cuestión de formalidad, no es solo venir a la iglesia, orar y leer la Biblia. 更重要的是要有一颗敬畏神的心， Lo más importante es que debemos tener un corazón piadoso. 时常想到神就在这里， Tenemos que pensar que Dios siempre está aquí. 神就在我们旁边， Y Dios está al lado nuestro, 就在我们心里。 está dentro de nuestros 所以 corazones. 我一定要谨守他的诫命， Por eso debemos guardar sus mandamientos. 要留意自己的言行， Tenemos que cuidar nuestras conductas y nuestras palabras. 绝对不乱讲话， No debemos decir cosas en vano. 不乱骂人， No debemos insultar. 也不论断人， No debemos juzgar a nadie. 更绝对不耍诈， Tampoco debemos pensar en maldades. 不贪不义之财， No debemos codiciar riquezas ajenas. 尤其是不说脏话， Además, no debemos usar malas palabras. 不行淫乱的。
No debemos ser adúlteros. 简单的说，就是绝对不敢随随便便就跟着不信的人去犯罪哦。 Es decir, que no debemos actuar no debemos obrar el mal con las personas que no creen en Dios. 反而会更加谨慎自守啊， Debemos, al contrario, ser personas cautelosas. 好好的遵守圣经的教训啊。 Tenemos que guardar las palabras de Dios. 那么这种人才算是真正的聪明人啊， Estas personas son personas realmente sabias, 因为他懂得把房子盖在磐石上面。 porque saben cómo construir sus casas sobre una roca firme. 请看马太福音， Veamos el libro de Mateo. 马太福音的第7章 Mateo capítulo 7, 24节， versículo 24. 请看马太福音第7章24节， Mateo capítulo 7, versículo 24. 7章24节。 Mateo capítulo 7, versículo 24. 所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。25节， 25. 雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。26节， 26. 凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。27节，雨27. 淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。的确，建立信仰就好比是在盖造房屋一样。 La edificación de la fe de cada uno es como una construcción, la construcción de una casa. 房子只有盖在磐石上面才会稳固啊！ Solamente las casas que se edifican sobre la roca van a ser firmes. 如果盖在沙土上面，一定会倒塌， Las casas que se construyen sobre arena van a caer. 这是绝对的。 Esto es algo cierto. 那么同样的道理啊， De la misma manera, 信仰只有听而去行的人，他所做的一切才能够顺畅的。 las personas que escuchan la palabra de Dios y las obran son las personas que van a tener éxito. 他所做的成果才能够持久啊。 Solamente las cosas que hacen estas personas van a ser duraderas. 那么这种人的人生才不至于虚空。 Y este tipo de personas no va a tener una vida vana. 而更重要的是，这种信仰才能够经得起各种的考验。 Y este tipo de fe va a poder aprobar todo tipo de pruebas. 因为这种人才能蒙神的保守跟祝福啊， Y van a ser bendecidas por Dios. 而神也才有可能成为他永久的保障。 Y Dios va a ser para ellos la mayor confianza. 这是第一点了。 Este es el primer punto. 第二点 En segundo lugar, 就是要侍奉神，活石献活祭啊。 tenemos que dar una ofrenda viva a Dios. Esto quiere decir que debemos hacer obras de Dios. 请看彼得前书， Veamos primero de Pedro. 彼得前书的第2章 Primero de Pedro, capítulo 2, 第4节， versículo 4. 彼得前书第2章第4节， Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2章4节， Capítulo 2, versículo 4. 主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。第5节， 5. 你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭了。在这里，彼得很清楚地告诉我们， Acá nos dice claramente Pablo, 主耶稣就是活磐石啊， nos dice Pedro que Dios es la roca viva, 是神所拣选、所宝贵的房角石啊。 que Dios es la roca sobre la cual edificamos. 没有错，如果我们从神救赎的经纶角度来看的话， Desde el punto de vista de la salvación, 今天神为了救我们， para salvarnos, 所以神必须要建设教会， Dios tuvo que edificar su iglesia. 要建造一座属灵的圣殿， Edificó un templo sagrado 让我们可以进到教会里面， para que nosotros pudiéramos entrar en él 然后靠着教会来得救。 y para que podamos ser salvos a través de la iglesia. 那么，到底神要怎么样来建造这座属灵的圣殿呢？ Pero ¿cómo va a ser Dios para construir esta iglesia? 就好像盖房子啊， Lo va a hacer como una construcción en el mundo. 他首先必须要撕下磐石来， Primero va a tener que establecer una roca 借着主耶稣十字架的救恩， a través de la salvación de la cruz. 让主耶稣牺牲他自己的生命， Jesús sacrificó su vida 用主耶稣的身体来做圣殿房角的头块石头。 y se convirtió así en la piedra de fundamento de la iglesia. 相当今天盖房子建筑工程的基石一样。
Esto es como los fundamentos que hacen las personas antes de construir un edificio. 把地基先打下去， Tienen que primero echar la base. 成为教会的根基啊！ Esto es entonces la base de la iglesia. 这个就是神的救赎计划， Este es el plan de salvación que tenía 是 Dios 今天神所赐给我们最大的恩典啊！ y es la mayor bendición que nos da Dios. 因此，今天如果我们从这个角度来思考神救赎的目的在哪里， Si nosotros hoy pensamos en cuál es el objetivo de la salvación de Dios, 为什么今天主耶稣要拣选我？ ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? 除了要拯救我们的灵魂以外， Además de salvar nuestro espíritu, 主耶稣也希望我们能够跟他一同来建造这一座属灵的圣殿， Dios quiere que lo acompañemos en la construcción de este templo sagrado, 跟他一起来完成神的整个救赎计划， para que podamos finalizar con Dios la salvación, 让更多的人能够得救， para que más personas puedan ser salvas, 使这个殿能够更宏伟、更漂亮， para que este templo pueda ser más glorioso 来荣耀神的圣名啊！ y así glorificar el nombre de Dios. 那彼得明白主耶稣的心呐， Pedro entendía lo que Dios quería hacer. 于是彼得接着才很恳切地提醒我们： Por eso a continuación nos exhorta, 今天我们受洗归主的每一个信徒，千万不要忘记啊！ a todos aquellos hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, 我们也都是一块活的石头， que cada uno somos como una roca viviente. 也是为了要建造这个灵宫用的哦。 Somos piedras vivientes que se van a usar para la construcción de este templo. 这是今天主耶稣拣选我们对我们最大的期待。 Y esta es la mayor esperanza que tiene Dios con respecto a nosotros. 就好像当年主耶稣拣选彼得对彼得自己的期待是一样的。 Como en su momento Jesús escogió a Pedro y las expectativas que tenía Jesús con respecto a 希 Pedro. 望彼得能够继续做这个工作， Jesús quería que Pedro continuara con el trabajo de salvación. 一方面出去传福音， Quería que él saliera a predicar 一方面牧养主的羊。 y que al mismo tiempo cuidara de las ovejas de Dios. 只可惜初期的彼得却让主耶稣大失所望啊！ Pero vemos que Pedro al principio hizo que Jesús se desilusionara. 请看约翰福音21章， Veamos el libro de Juan, capítulo 21. 请看约翰福音21章 Juan, capítulo 21, 第2节。 versículo 2. 约翰福音21章第2节。 Juan, capítulo 21, versículo 2. 21章2节， Capítulo 21, versículo 2. 有西门彼得和称为迪图马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西比泰的2个儿子，又有2个门徒都在一处。第3节， 3. 西门彼得对他们说：“我们打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去了，上了船。那一夜并没有打着什么。跳过去，请看15节。 Pasemos al versículo 25. 15节， 25. 他们吃完了早餐，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”16节， Perdón, 16. 耶稣第2次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”17节。 17. 第3次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第3次对他说：“你爱我吗？”就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”当主耶稣被钉十字架以后啊， Después de la crucifixión, 彼得马上带着门徒回去捕鱼了。 Pedro llevó a algunos de los discípulos a pescar. 他竟然忘记了主耶稣选召他的目的是什么， Olvidó por completo cuál era el objetivo por el cual Jesús lo escogió. 结果让主耶稣很伤心， Jesús estaba muy triste. 让主耶稣语重心长的一问再问啊：“ Entonces le preguntó una y otra vez a Pedro 你真的爱我吗？ si lo amaba de verdad, 你真的爱我比这一些更深吗？” que si realmente lo amaba más que todo esto. 意思就是说，如果你真的爱我，你为什么会这样做呢？ Es decir, que si Pedro lo amaba tanto a Jesús, ¿por qué hizo esto? 为什么你只想得鱼而不想去得人呢？ ¿Por qué pensó más en obtener riquezas que en obtener hombres? 为什么你不愿意侍奉神， ¿Por qué no quiso obrar por Dios 而只想一心一意的侍奉马门呢？ y solamente quería obrar
por el Dios del dinero. 请问这样做对得起救我们的主吗？ Si hacemos esto, ¿podemos rendir cuentas ante Dios que nos 请 salvó? 问这样做算是在纪念那个能力的磐石吗？ Si hacemos esto, ¿estamos recordando a esta roca que nos salvó? 真的很有问题哦。 Realmente es algo problemático. 还好当年主耶稣3次问彼得以后，彼得马上就醒悟过来了。 Pero vemos que Pedro se dio cuenta después de las 3 veces que Jesús le preguntó. 他马上180度大转变， Vemos que Pedro tuvo un cambio completo 立志一生侍奉主， y se dedicó el resto de su vida a obrar por Dios. 决心撇弃一切跟从主， Decidió dejar todo lo que tenía para trabajar por Dios. 甚至为主寻道也在所不惜。 No le dio pena su propia vida cuando tuvo que morir por Jesús. 结果我们看到彼得后来不止成为圣殿的活石啊， Vemos entonces que Pedro no solo se convirtió en la roca de fundamento de la iglesia, 他更成为整个教会的柱石啊。 sino que se convirtió en una columna principal de la iglesia. 那今天我们呢？ Hoy en día, 请问今天主耶稣问我们几次了？ ¿cuántas veces nos preguntó Jesús? 请问我们回转了吗？ ¿Cuántas veces nos preguntó si volvimos? 今天房角石已经立在那里了， La roca de la iglesia ya está fundada, 可是上面的活石又在哪里呢？ pero ¿dónde están las piedras para la construcción? 我小弟到阿根廷来已经将近20年。 Yo ya estuve en Argentina unos 20 años. 记得我刚到阿根廷的时候， Me acuerdo que la primera vez que llegué a Argentina, 阿根廷有一个现象，我觉得很奇怪。 había un fenómeno en Argentina que a mí me parecía raro. 到现在，我们相信大家都可以在街上看到， Creo que todos podemos ver esto en la calle. 有很多房子盖到一半就放在那边了， Hay muchas casas que se construyen hasta la mitad y se abandonan. 钢筋都生锈， Los hierros ya están oxidados 变成没有办法完成的废弃物。 y son como elementos desechados. 这让我们想到我们的教会哦。 Esto me hace pensar en nuestra iglesia. 感谢主，我们教会的硬体是盖起来了， Gracias a Dios, la construcción de la iglesia ya está terminada. 但是我们整个教会的软体，那看不见的圣殿是怎么样呢？ Pero ¿cómo es la construcción de la iglesia espiritualmente? 是不是也成了一间盖到一半盖不起来的废弃物？ ¿Somos también como estas construcciones que se hacen hasta la mitad y se abandonan? 常常要找圣工人员，找不到人啊， Muchas veces cuando buscamos personas para trabajar no podemos encontrarlas. 没有人愿意出来工作。 Nadie quiere salir a predicar. 如果是这样的话， Si es así, 那请问我们算是在纪念能力的磐石吗？ ¿somos rocas que quieren recordar a Dios? 哎，真的很有问题哦。 Realmente es algo que es problemático. 有一位青年呐、 Había un joven 虽然他从小就信主， que a pesar de que creyó en Jesús desde chico, 但是他缺乏宗教教育啊， le faltó educación religiosa. 再加上世界上的引诱太大， Además, una vez que se encontró con las tentaciones de este 所 mundo, 以说起来他根本没有什么信仰的体验啊， él no tenía experiencia espiritual 更没有什么信徒的体统。 y tampoco parecía un cristiano. 他头发留得很长， Tenía el pelo muy largo 整天听那个 rock 摇滚乐、重金属音乐， y todos los días escuchaba música pesada. 天天就是吃喝玩乐，就是这样。 Pasaba los días comiendo, bebiendo y disfrutando. 不喜欢聚会， No le gustaba venir a la iglesia 也不愿意祷告， y tampoco quería rezar. 更不肯做圣工。 Menos quería trabajar por la iglesia. 可是他的心灵却一直很空虚啊！ Pero en su corazón sentía un vacío enorme. 有一次， Un día, 教会举开联恩布道会了， la iglesia organizó una convocatoria espiritual. 感谢主，他终于来了。 Él vino a participar. 就在最后一次祷告， Y la última vez que rezaron, 他也跟着人家到前面来祷告。 él vino adelante con el resto de las personas. 祷告到一半了， En la mitad de la oración, 他突然大哭起来了。 empezó a llorar. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为他看到异象了， Porque vio una visión. 他看到主耶稣被钉在十字架上， Vio que Jesús estaba crucificado 就在他的眼前呢。 y estaba delante suyo. 他看到主耶稣的手脚都流着血， Vio que las manos y los pies de Jesús 那个 estaban 血滴 sangrando 一滴一滴的滴下来， y esta sangre caía en gotas. 就滴在他的眼前呢。 Y estas gotas cayeron delante de sus ojos. 他看到主耶稣用很慈祥的眼睛看着他，
vio que Jesús lo miró con una cara llena de compasión 就问他说 y le preguntó, 我这样爱你， yo te amo así, 你为什么不爱我呢？ ¿por qué no me amás? 感谢主 Y gracias a Dios, 这位青年大受感动， este joven fue conmovido. 从此以后他就大发热心了， A partir de ese momento cambió completamente. 真的就侍奉神， Realmente trabajó por Dios. 传福音， Empezó a predicar, 做圣工， empezó a trabajar por la 在 iglesia 教会里面成为一块活石啊， y se convirtió en una piedra viva. 为教会尽自己应该尽的本分啊。 Hizo lo que debía hacer por la iglesia. 因此，保罗才用神的慈悲来劝我们。 Por eso Pablo nos exhorta con la compasión que tiene Dios. 请看罗马书， Veamos el libro de Romanos, 罗马书第12章 Romanos capítulo 12, 第1节， versículo 1. 请看罗马书12章第1节。 Romanos capítulo 12, versículo 1. 罗马书12章第1节， Romanos capítulo 12, versículo 1. 12章1节。 Capítulo 12, versículo 1. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的啦。保罗希望我们能够将身体献上，当作活祭啊。 Pablo nos exhorta a ofrendar nuestro propio cuerpo como una ofrenda viva. 意思就是能够献上我们的时间， Es decir, que debemos ofrendar nuestro tiempo, 能够献上我们的才能， tenemos que ofrendar nuestras riquezas, 能够献上我们的恩赐， tenemos que ofrendar nuestros 能够献 dones, 上我们的钱财， nuestro dinero, 用这样来侍奉神。 y de esta manera trabajar por Dios. 为什么要这样做？ ¿Por qué debemos hacer esto? 因为这样的侍奉是理所当然的啊！ Porque esto es nuestro deber. 因为主耶稣这么爱我们， Porque Jesús nos ama tanto 我们应该要纪念他， que deberíamos recordarlo. 所以我们应该要记住啊！ Por eso tenemos que acordarnos 今天如果我们肯纪念这能力的磐石， de que si nosotros decidimos recordar esta roca 将自己当作活石献上活祭， y nosotros ofrendamos nuestro propio cuerpo, 那当我们有问题的时候， cuando tengamos problemas, 这个能力的磐石才有可能会纪念我们的， Dios nos va a recordar cuando lo busquemos. 他才可能听我们的祷告， Y solo así va a escuchar nuestra oración 才有可能帮助我们解决我们的问题的。 y nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. 这是第二点。 Este es el segundo punto. 第三点 El tercer punto 就是要倚靠神不住的祷告。 es que debemos confiar en Dios y rezar constantemente. 请看以赛亚书26章。 Veamos el libro de Isaías, 以赛亚书26章 capítulo 26, 第3节。 versículo 3. 以赛亚书26章第3节。 Isaías capítulo 26, versículo 3. 26章第3节。 Capítulo 26, versículo 3. 艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。第4节。 4. 你们当依靠神直到永远，因为神是永久的磐石啊。当年以赛亚先知作诗勉励所有神的百姓， Isaías escribió este pasaje para exhortar a los israelitas, 要依靠神直到永远， para decirles que debían confiar en Dios para siempre, 这样才有十分的平安哦。 porque solo así van a tener paz, 因为神是永久的磐石， porque Dios es la roca eterna. 没有错，神是创造宇宙万物的主宰哦。 Dios es el que creó el universo, 他是无所不在、无所不知、无所不能的全能者。 es un ser omnipotente, omnipresente. 我们人类也是他所造作的， Y el poder que tenemos nosotros fue dado por Él. 我们每一个人的生命都在他的手中哦。 La vida de cada uno está también en sus manos. 所以圣经才用磐石来预表神呐、 Por eso la Biblia utiliza la roca como símbolo de Dios. 表示这才是坚固可靠的， Porque esto es lo único que es confiable. 而且是永远不会改变的。 Además, es algo que nunca cambia. 这是今天我们每一位信徒对神应该要有的基本认识啊。 Debemos conocer a Dios de esta manera. 那很可惜的是，人相当现实啊， Lamentablemente, los hombres son personas cambiantes. 常常只凭眼见不凭信心呐、
Los hombres solamente se fijan en la apariencia y no en la fe. 总觉得自己最可靠， Confían en sí mismos 再来靠朋友， y confían en amigos. 最后靠钱财。 Al final confían también en las riquezas. 其实这一些真的那么可靠吗？ ¿Todo esto es tan confiable? 不见得啊。 No siempre. 为什么？ ¿Por qué? 理由至少有3个。 Hay 3 razones, por lo menos. 第一个， Primero, 请看耶利米书， veamos el libro de Jeremías. 请看耶利米书第10章 Jeremías capítulo 10, 23节。 versículo 23. 耶利米书第10章23节。 Jeremías capítulo 10, versículo 23. 10章23节。 Capítulo 10, versículo 23. 神啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步啊。如果我们自己的脚步都由不得自己的话， Si nosotros ni siquiera somos dueños de nuestros pasos, 如果我们没有办法知道下一分钟我会怎么样的话， si ni siquiera podemos saber qué va a ocurrir al minuto siguiente, 那请问自己可靠吗？ ¿somos tan confiables? 第二个， En segundo lugar, 请看以赛亚书第2章， veamos el libro de Isaías, capítulo 2. 以赛亚书第2章 Isaías capítulo 2, 22节， versículo 22. 以赛亚书第2章的22节， Isaías capítulo 2, versículo 22. 2章22节， Capítulo 2, versículo 22. 你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？如果我们的朋友也是一个人， Si nosotros tenemos un amigo 他跟我们一样， que es hombre como 只 nosotros, 是有一口气， solo tiene este aliento, 没有办法掌管自己的生命， no puede controlar su vida. 那请问朋友可靠吗？ Entonces, ¿este amigo es confiable? 第3个， En tercer lugar, 请看以西结书 veamos el libro de Ezequiel, 第7章 capítulo 7, 19节， versículo 19. 以西结书第7章19节， Ezequiel capítulo 7, versículo 19. 以西结书7章19节。 Ezequiel capítulo 7, versículo 19. 他们要将银子抛在街上，金子看如污秽之物。当神发怒的日子，他们的金银不能救他们，不能使他心里知足，也不能使他肚腹饱满，因为这金银做了他们罪孽的绊脚石啊！如果钱财真的有无用的一天， Si el dinero un día pierde su valor, 就像圣经所说的，银子被抛在地上，没有人要了。 como lo describe la Biblia, cuando la plata sea tirada en las calles y nadie la recoja, 甚至于金子好像污秽之物一样。 y cuando el oro se convierta en algo que es iniquidad, 那个时候，请问钱财有用吗？ en este momento, ¿el dinero vale algo? 钱财可靠吗？ ¿Es confiable? 可见答案非常简单呐、 La respuesta es muy simple. 其实这一些都靠不住的啦， En realidad, todo esto no sirve. 这一些不但不能救我们肉体的生命啊， No solo que no puede salvar nuestra vida, 更没有办法救我们脱离魔鬼的手， sino que tampoco puede salvarnos de las manos del diablo. 尤其没有办法救我们进入神的国。 Lo más importante es que no puede llevarnos al reino de los cielos. 因此，圣经从头到尾一直在呼吁神的百姓啊， Por eso la Biblia desde el principio hasta el final clama al pueblo de Israel 不可以依靠这一些， que no deben confiar en todo esto. 要专心依靠神。 Deben confiar solamente en Dios. 这种人才是聪明的人哦。 Estas personas son las personas realmente sabias. 请看箴言， Veamos Proverbios. 箴言第3章， Proverbios capítulo 3. 请看箴言第3章 Proverbios capítulo 3, 第5节， versículo 5. 箴言3章5节， Proverbios capítulo 3, versículo 5. 3章第5节。 Capítulo 3, versículo 5. 你要专心仰赖神，不可倚靠自己的聪明。第6节， 6. 在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。第7节， 7. 不要自以为有智慧，要敬畏神，远离恶事啦。真的对神来说，什么才是真正的聪明？ Para Dios, ¿qué es la sabiduría real? 不是智商很高的人，
no está en las personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto. 也不是他反应很快， Tampoco en las personas que reaccionan rápido. 更不是因为他很会赚钱哦， Tampoco son inteligentes las personas que saben cómo ganar dinero. 而是一个不依靠自己聪明，不自以为有智慧，反而懂得专心仰赖神的人啊。 Las personas sabias para Dios son las que no sienten que son inteligentes y que solamente confían en Dios. 就好像大卫呀、 Como David. 大卫是个大能的勇士啊， David era un soldado fuerte. 后来成为以色列的国王， Se convirtió finalmente en el rey de Israel. 他很有智慧， Era una persona muy 也 sabia. 很有才华， También tenía muchos 尤 talentos. 其很会打仗的。 Sabía el arte de la guerra. 但是他一生最大的一个优点， Pero su mayor ventaja 就是他懂得依靠神， es que él sabía cómo confiar en Dios. 不敢靠自己啊， Él no confiaba en sí mismo. 凡事求问神， Siempre preguntaba y buscaba la voluntad de Dios. 随时跟神祷告。 Siempre oraba a Dios. 所以虽然他一生遭受很多患难啦、 Por eso, a pesar de que en su vida se encontró con muchos problemas, 但是每一次都能够化险为夷，平安的度过。 todas las veces pudo transformar la situación y convertirlo en una bendición. ¿Por qué? 因为神随时在帮助他， Porque Dios siempre estuvo a su lado. 神随处都在保护他， Dios lo protegía en todo momento 神成为他最好的一个避难所。 y se convirtió así en su mayor refugio. 难怪大卫作诗才这样说。 Por eso cuando David escribió los salmos dijo así. 请看撒母耳记下， Veamos segundo de Samuel. 撒母耳记下22章， Segundo de Samuel capítulo 22. 撒母耳记下22章 Segundo de Samuel capítulo 22. 第1节到第4节。 Versículo 1 a 4. 撒母耳记下22章第1节， Segundo de Samuel capítulo 22 versículo 1. 当神救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向神念这诗。第2节 2. 说：神是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台，是我的避難所。我的救主啊，你是救我脱離強暴的。第4節， 4. 我要求告當讚美的神，這樣我必從仇敵手中被救出來。他說：神是我的磐石。 Dice David que Dios es su roca, 他說：神是我的盾牌。 que Dios es su escudo 他说：“神更是我的高台， y que Dios es su alto 因 refugio, 为他亲身体验到。 porque Él lo experimentó en propia carne. 今天我们也相信神， Hoy creemos todos en 但是 Dios, 请问我们在信仰生活上有没有这种体验呢？ pero nosotros tuvimos este tipo de experiencia 到底我们的人生是在靠什么呢？ en nuestra vida. ¿En qué confiamos? 在我们的日常生活当中，我们真的在依靠神吗？ En nuestra vida cotidiana, ¿confiamos realmente en Dios? 还是只在依靠我们的智慧、能力、钱财呢？ ¿O confiamos en nuestra sabiduría, en nuestras riquezas? 我们会不会像那个无知的财主啊， ¿Somos como ese rico necio 常常对自己这样说： que se dice siempre a sí mismo, 说我的灵魂啊，你放心啦、 alma mía, quédate tranquilo, 你有许多的财物存积着， porque tienes muchas riquezas almacenadas 可做多年的费用。” y esto va a servir por muchos años. 只管安安逸逸的吃喝快乐吧。 Ahora solamente hay que disfrutar y relajarse. 只可惜神问他： Pero Dios le preguntó, 如果今天晚上我要你的灵魂， si esta noche vienen a buscar tu alma, 请问你所存积的又归给谁呢？ todo lo que uno almacenó en su vida, ¿para quién es? 当我们遇到问题的时候， Cuando nos encontramos con problemas, 请问我们第一个反应是什么呢？ ¿cuál es nuestra primera reacción? 是跪下去祷告呢， ¿Nos arrodillamos y oramos? 还是坐在那边愁眉苦脸、唉声叹气， ¿O nos lamentamos y nos angustiamos? 然后绞尽脑汁只想用自己的方法来解决呢？ Y pensamos en soluciones del hombre para salir de los problemas. 这些问题将帮助我们了解自己，到底我是不是真的在纪念能力的磐石呢？
Nos podemos hacer este tipo de preguntas para ver si realmente confiamos en la roca. 有位弟兄好久都没有来聚会， Había un hermano que no vino a la iglesia por mucho tiempo. 这不是在我们阿根廷哦， Esto no es en Argentina. 因为他一心一意只想靠自己赚大钱 Él quería volverse rico haciendo negocios. 有一天他到医院去检查， Un día fue al hospital. 突然间发现他胃癌， Se dio cuenta que tenía cáncer de estómago 那个肿瘤有拳头这么大， y tenía fue un tumor del tamaño de un puño. 医生告诉他， El médico le dijo 你的生命大概只剩下3个月。 que él tenía solamente 3 meses de vida. 这个时候他大哭啊， En ese momento empezó a llorar. 他想到自己年纪这么轻就这样要走， Se preguntó por qué tenía que irse siendo tan joven. 实在很不甘心， Realmente no quería morir, 但是很无奈，这又有什么办法呢？ pero no tenía ninguna solución. 靠自己行吗？ ¿Se puede confiar en uno? 靠医生行吗？ ¿Se puede confiar en un médico? 靠钱财行吗？ ¿Se puede confiar en el dinero? 都不行啊。 No se puede confiar en nada de esto. 这个时候他才发现， En este momento se dio cuenta 原来这一些都靠不住的啊！ que todas estas cosas no eran confiables. 只有依靠神才靠得住啊！ Solamente Dios es confiable. 于是他踏着沉重的脚步，怀着唯一的一点希望来到教会。 Por eso él, con un corazón angustiado y con un poquito de esperanza, vino a la iglesia. 他请传道帮助他祷告啊！ Le pidió al pastor que rezara por él. 传道勉励他3件事情。 Y el pastor le exhortó con 3 cosas. 第一件事情， Primero, 那个教会每天早上都有早祷会啊。 la iglesia todas las mañanas tenía oración 然后 matinal. 第一，每天早上来参加早祷会。 Le exhortó a participar de esta oración. 第二， Y segundo, 每个星期六安息日遵守安息日， que venga todos los sábados a la iglesia. 而且必要的时候禁食祷告。 Y cuando es necesario, que ayune. 第三， Y tercero, 不要忘记奉献1/10哦。 que no se olvide de dar su ofrenda. 传道者告诉他这3件事， El pastor le dijo estas 3 cosas. 这是条件啊。 Estas son las 你要传 condiciones. 道帮助你祷告好，但是你要遵守这3个条件。 El pastor le dijo, yo puedo orar por vos, pero vos tenés que hacer estas 3 cosas. 人平安的时候，什么话都听不进去的。 Cuando una persona está en paz, nada lo hace cambiar. 可是人到了绝路就很顺服了。 Pero cuando uno está en desesperación, puede ser muy obediente. 他真的下定决心照着做， Esta persona hizo como el pastor le dijo. 就这样再一次回到神的面前来， Así volvió a Dios 依靠神， y confió en Dios. 不住的祷告。 Oró siempre 3个月过去了， y al cabo de 3 meses 他没死啊。 no murió. 再去检查， Después de ir a 很 revisarse, 奇妙， se sorprendió. 那个拳头大的肿瘤竟然不见了。 Se sorprendió de que este tumor, que era tan grande como un puño, desapareció. 完全好了。 Se curó completamente. 这一次他真的亲身体验到， Y en ese momento experimentó 神才是真正的磐石。 que Dios realmente es la única roca confiable. 所以我们应该要常常纪念他， Por eso tenemos que siempre acordarnos de esta roca. 要时刻依靠他， Tenemos que siempre confiar en Dios. 要不住的向他祷告祈求。 Tenemos que orar incesantemente. 最后，我们来看诗篇95篇。 Veamos finalmente Salmos capítulo 95. 诗篇95篇 Salmos capítulo 95, 第1节到第7节。 versículos 1 a 7. 诗篇95篇第1节到第7节。 Salmos capítulo 95, versículo 1 a 7. 95篇第1节。 Capítulo 95, versículo 1. 来啊，我们要向神歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。第2节， 2, 我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。第3节， 3, 因为神为大神，为大王，超乎万神之上。第4节， 4, 地的深处在他的手中，山的高峰也属他。第5节， 5, 海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。第6节， 6, 来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的神面前跪下。第7节， 7, 因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民，唯愿你们今天听他的话。
真的，我们所敬拜的神实在太伟大了。El Dios en el que nosotros creemos es realmente maravilloso. 他生我们， Él nos dio la vida, 养我们， nos alimenta, 救我们， nos salva 爱我们， y nos ama. 就好像磐石一样， Es como la roca 成为我们永久的保障。 que se vuelve nuestro refugio eterno. 所以我们应该要好好的感谢他， Por eso tenemos que agradecerle, 要时时的纪念他， tenemos que recordarlo siempre, 要不断的向他欢呼， tenemos que siempre clamar a Él 要好好听他的话， y tenemos que obedecerle. 千万不可以像当年以色列百姓那样 No debemos ser como los israelitas 硬心不听。 que tuvieron un corazón duro y no lo obedecieron. 轻看磐石， Ellos menospreciaron esta roca 忘记了磐石， y se olvidaron de esta 甚至 roca. 离弃了磐石， Finalmente también abandonaron a 结 esta 果 roca. 惹神发怒了， Y esto provocó la ira de Dios. 导致灭亡， Al final fueron destruidos. 相当的可惜啊！ Es una pena. 所以求神帮助我们， Por eso debemos pedir a Dios que nos ayude 趁着还有今天， para que podamos aprovechar, 让我们能够痛下决心的， para que podamos tomar la decisión 立志一生敬畏神，遵守神的诫命， de seguir siempre a Dios y que siempre obedezcamos su mandamiento. 立志常常侍奉神，努力做圣工， Tenemos que decidirnos a trabajar por Dios. 立志时时依靠神，不住的向神祷告， Debemos siempre confiar y orar a Dios 这样用我们实际的行动来纪念这个能力的磐石， y demostrarle a Dios con nuestros actos que siempre lo recordamos. 这样相信这个能力的磐石也一定会纪念我们的， Seguramente si hacemos esto, Dios nos va a recordar 他一定会带领着我们 y siempre va a guiarnos 进入神的怀里， para entrar en su regazo 得到永远的安息。 y finalmente obtener el reposo eterno. 唱诗。 Cantemos.